muchas gracias por acompañarnos, Armando. Tenemos un gran desafío en la región. Nos gustaría tener tu opinión y junto con ella para los participantes despertar algunas inquietudes sobre los desafíos, los tres más grandes desafíos que tú entiendas enfrentamos hoy por hoy en esta realidad de creciente multidimensionalidad de las desigualdades. Me parece que el instrumento que conocemos que es más importante en términos de reducir las desigualdades es la política fiscal. La política fiscal recoge impuestos de la población, de las corporaciones, y utiliza esos recursos para generar gastos públicos, apoyar y financiar políticas sociales que están dirigidas a la población. Ese es el instrumento más importante de cómo reducir la desigualdad. De lo que se trata es de cómo socializar los recursos de un país para que se dediquen a la reducción de la desigualdad. En el fondo, los impuestos socializan ingresos privados y los utilizan por el bien común. Ahora, si uno compara, por ejemplo, economías o sociedades como la sociedad escandinava, donde la política fiscal funciona en forma muy efectiva, con las economías, las sociedades en América Latina, tú te das cuenta de la diferencia. Los impuestos son progresivos, entonces recogen más de los sectores con más recursos, y el gasto también es progresivo. Entonces te genera una redistribución que te reduce a la mitad el grado de desigualdad. Los impuestos y el gasto en países de América Latina, en su general, no redistribuyen. ¿Qué estrategia complementaria, qué alternativa adicional deberíamos encontrar en los países de América Latina para enfrentar la desigualdad? Lo que se trata es de aumentar primero la recaudación, la socialización de los recursos. En el fondo, los estados de América Latina son muy pequeños en comparación con los estados en países escandinavos. Eso significa aumentar el impuesto de lo que es hoy quizás, digamos, el doble, que es una tarea muy difícil en términos políticos, pero es necesaria. Pero lo principal es de introducir una mayor progresividad en el gasto público. Es decir, generar recursos a los sectores que más lo necesitan. Ahora, esto se pasa por varias iniciativas. Por supuesto, hay que mejorar la capacidad de los sistemas que recogen impuestos. Hay que generar una mejor eficacia en el gasto público y una mejor orientación del gasto público hacia obtener una reducción en la desigualdad. En el fondo, tienen que trabajar en estos dos. Pero en la base de ello está una cosa muy importante, que es el consenso social, el contrato social que te permite hacer este proceso de socialización. ¿Piensas que las arquitecturas institucionales hoy, los mecanismos, los dispositivos, están preparados para dar cuenta de esta multidimensionalidad de las desigualdades? No, me parece que, digamos, hay una mayor sensibilidad, pongámoslo de este punto, una mayor sensibilidad en la sociedad latinoamericana hacia el efecto de la desigualdad. Y si tú comparas, por ejemplo, las preferencias o el diagnóstico que hacen en América Latina acerca de las causas de la desigualdad y lo comparas, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayor causa de la desigualdad, cuando tú preguntas, dicen se trata de factores individuales que no ponen el esfuerzo adecuado. Si preguntas a la población en sociedades de América Latina, dicen se trata de las estructuras de la sociedad que generan desigualdad e impiden la movilidad social, en el fondo. Entonces, hay una sensibilidad
acerca de la necesidad de reducir la desigualdad. El problema es que nuestras estructuras, digamos, institucionales han cambiado muy poco, han cambiado en forma gradual, en la dirección correcta, pero en forma gradual, especialmente en términos de las políticas públicas y especialmente de los de las carteras como educación, como salud, por ejemplo. Tú ves una desigualdad bastante grande en la forma como se distribuyen los recursos y en la forma como la provisión digamos, de salud o de educación está muy estratificada en nuestros países. Podríamos decir que las desigualdades, el ritmo de las desigualdades crece a un ritmo mucho mayor que las institucionalidades que pretenden dar cuenta de eso. Estamos en un doble movimiento. Por una parte, pero tienes que tener en cuenta que en general, digamos, para todos los países de la región, ha habido una baja significativa de la desigualdad. Si tú lo mides, por ejemplo, en términos del coeficiente de Gini de ingresos, ha bajado la desigualdad en América Latina casi un 10%, desde 1998 o 2000. En los primeros 10 años, digamos, de este siglo, ha bajado la desigualdad de ingresos en forma bastante significativa. Pero no estamos muy seguros acerca de cuáles son las razones por las que ha bajado la desigualdad. De hecho, hay dos quizás tesis principales. La una se trata de cambios en la distribución de trabajadores con competencia, por ejemplo. Y si te comparas, suponte 25 o 30 años atrás, la población juvenil que llega a la universidad era muy baja. Era una proporción muy baja de la población etaria. En cambio, hoy hay muchas más universidades, digamos, estamos en un 30, quizás % de la población juvenil que llega a la universidad. De manera de que tú tienes trabajadores con más competencia llegando al mercado, lo que te reduce la desigualdad entre los trabajadores con competencia y los trabajadores sin competencia. Esa es una de las razones, digamos, que se han aducido para explicar la reducción de la desigualdad. Por otro lado, también tienes instituciones y políticas específicas. De hecho, la universalidad de la educación y la salud ha generado mucho más igualdad en la capacidad productiva de las personas. Y en términos de los programas que están orientados a la reducción de la pobreza, por ejemplo, las pensiones asistenciales o los programas de transferencia condicionadas, por el hecho que llegan a una población más pobre, ello también ha contribuido a reducir la desigualdad. Ahora, por ejemplo, en Brasil, donde hay un estudio al respecto, ellos piensan que alrededor del 30% de la reducción de la desigualdad en Brasil en la primera década del 2000 se debe a cambios en los programas que están dedicados a la pobreza, como Bolsa Familia y pensiones asistenciales. Y el otro 70% se debe a cambios que tienen que ver con, digamos, cambios en los niveles de competencia en el mercado laboral. Muchas de las discusiones acerca de la desigualdad están dominadas por el aspecto económico, en el fondo del ingreso, de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. Y tiene razón en ello, que las desigualdades son mucho más amplias que simplemente la desigualdad de ingresos. Y me parece que la propuesta de tener equipos multidisciplinarios que miren la pobreza me parece muy importante. Pero quizás una de las cosas que quizás podría señalar al respecto es que muchas de las disparidades y las desigualdades que no son económicas se reflejan en el aspecto económico. Entonces, por ejemplo, hay una brecha en términos de ingresos de hombres y mujeres, hay una brecha en términos de los ingresos de los sectores, de los trabajadores rurales, los trabajadores urbanos. Hay una brecha en términos de los ingresos de jóvenes con poca educación y jóvenes con alta educación.
hay una brecha en términos de ingreso étnico. Claro. Entonces, tienes razón que se reflejan en las diferencias de ingresos, pero que necesitan políticas específicas. Sí, claro. Políticas de la desigualdad que solamente se enfocan en el ingreso y en las capacidades de las personas no van a ser suficientes si no tenemos en cuenta todas estas otras diferencias. Y entonces, sí, tienes toda la razón. En el fondo se necesita de una perspectiva multidimensional que incluye, digamos, diferentes formas de ver y medir la desigualdad que son muy importantes. Ahora, también tú mencionas aspectos culturales y esos son importantes también. En el fondo tiene que haber un cambio cultural en las diferencias de género, por ejemplo. Tiene que haber un cambio cultural. Lo que tú señalabas en tu pregunta me parece muy importante, en el sentido que tiene que haber un cambio quizás muy importante y primario en cómo se desarrolla la política. Tal cual. Digamos, la política te define la economía y te define la desigualdad.